Noches, buenas noches, Dios bendiga, Dios bendiga, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Ya, ya estoy en vivo, ya estoy en vivo en esta noche de hoy, ya el fin de semana, ya hoy viernes 10 de abril del 2025. Me veo como con la cabeza corta, me veo como que, no, viernes 10 de abril, como estuve diciendo, del 2025, del 2026, perdón, wow, dije 2025. Óyeme, 2026, viernes 10 de abril del 2026. Y sí, sí, a veces uno, ahí lo que es, a veces uno se cruza lo que es la fecha y más el tiempo que está corriendo rápido. Pero estamos en este programa nuevamente. Hoy viernes, ya el fin de semana, ya la gente se está preparando, ya la gente debe estar preparada para ya este fin de semana ahí, uh, estar ahí, recibir este fin de semana ya que ya hoy inicia. Uh, para mí un placer estar en vivo nuevamente en este programa, transmitiéndolo a través de esta vía. Un programa que tengo, mm, tengo 5 meses que lo inicié, porque inicié este programa un 24 de octubre del 2025. Ahí sí fue que, en ese año fue que inicié, en el 2025, 24 de octubre del 2025. Y ya estamos en abril 2026, que ya el tiempo ha transcurrido rápido, ha transcurrido bastante. Y este programa lo he llevado de manera ininterrumpida cada noche. ¿Sí? ¿Usted lo ha visto? Sí, yo siempre lo digo en las transmisiones. En todas las transmisiones yo siempre lo digo, aunque ustedes posiblemente hayan transmisiones que ya se hayan borrado porque la misma plataforma, el mismo Facebook, llega un tiempo donde la transmisión le da una estadía de un mes, de 30 días. Ya en esos 30 días, ya él la borra, las transmisiones. Pero yo, gracias a Dios, hace unos cuantos días, ya tengo como 5 o 6 días, como 5 o 6 días, me di cuenta de que la transmisión la puedo descargar y descargándola la puedo colgar en, en YouTube, en el canal de YouTube El Pichar de la Esquinita, que lo estoy haciendo. No la estoy colgando en el Facebook porque si se queda grabada durante un mes, entiendo yo, ya no es necesario, lo dejo así, pero lo que estoy haciendo es descargando el video y subiéndolo a mi canal de YouTube, al canal de YouTube El Pichar de la Esquinita, que en el canal de YouTube están colgados desde el día 3, desde el día 3 creo, del día 4 de 4 a 5, o día 3, que fue que me di cuenta de eso, que dije, oh, pero se puede descargar el video y subirlo al canal de YouTube ahí. Desde ese día 3 de abril, estoy subiendo los videos al canal de YouTube. Tú puedes ir a YouTube, era el Pichar de la Esquinita, y tú te vas a encontrar con todos los videos, con todas las transmisiones que he hecho, te va a encontrar ahí con todas ellas. Sí, puedes disfrutar, hay temas, diferentes temas y todos los programas que si yo me he dado cuenta desde el primer día que inicié esta transmisión, hubiera mucha transmisión en el aire, hay muchos programas grabados en el aire. Sí, porque esto fue en octubre del 2025.
25, en octubre del 2025 fue que yo inicié este programa, pero no me había dado cuenta de que podía descargar, digo, yo lo había visto, pero no había puesto ese interés, ese asunto así, como lo hice hace unos cuantos días, que dije, espérate, y descargo los videos y los llevo al canal de YouTube hasta que yo pueda transmitir en YouTube el programa, que voy a transmitir en vivo también por el canal de YouTube, que desde ya yo te invito a que si no sigues el canal de YouTube, si no te has suscrito al canal de YouTube, al Pichar de la Esquinita, que lo haga. Vete al canal de YouTube y YouTube, tú escribes en tu YouTube ahí, tú escribes Edgar Pichardo en la Esquinita y ahí te va a salir el canal de YouTube y tú le vas a dar a suscribirte, ¿no? Y le vas a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y empieza a ver los videos que hay ahí colgados que serán de edificación para tu vida, videos de diferentes temas importantes que si tú te pones y lo escuchas y lo compartes y le das me gusta y también serán de bendición para tu vida. Edgar Pichardo en la Esquinita, el canal de YouTube. Estoy subiendo todas las transmisiones, todos estos programas. Cuando termino la transmisión, lo que hago es que voy a la plataforma de YouTube y lo subo a YouTube en diferido. Pero que voy a hacer la transmisión más adelante también por YouTube en vivo. Porque estaré haciendo la transmisión por las 3 plataformas simultáneamente. Ese es el sentir, lo que, ¿me entiendes? Lo que quiero. Lograr hacer la transmisión por las 3 plataformas. YouTube, Edgar Pichardo de la Esquinita, la página oficial de Facebook, que te colgué el link ahí abajo ahora mismo, que dice Edgar Pichardo de la Esquinita, la página. Ahí tú vas y le das a seguir, si no sigue la página de Facebook también, que quiero transmitir también por la página. Porque este perfil es mi perfil personal, donde inicié la transmisión, pero voy a dejarlo más adelante porque voy a usar la página de Facebook, que es la página que tiene más herramientas, que de ahí voy a estar transmitiendo, que te invito a que la sigas. Edgar Pichardo y la Esquinita, la página. Tú entras a esta transmisión en comentar ahí los comentarios. Yo dejo el link colgado. Yo cada noche lo dejo colgado. En todos los programas yo dejo en los comentarios ahí, yo dejo el link de la página oficial de Facebook Edgar Pichardo y la Esquinita. Para que todo el que desee entre al link, lo va a llevar directamente a la página y allá le va a dar a seguir, le va a salir la opción. ¿Quieres seguir la página? Tú le vas a dar a seguir. Sí, claro, le va a dar a seguir. Y ya ahí tú haces parte de la página, que cuando yo inicie transmisión por la página, te van a llegar las transmisiones automáticamente. Cuando inicie la transmisión por YouTube, te van a llegar las transmisiones automáticamente a tu canal, a tu perfil, a YouTube, tú lo vas a poder ver. Y por Instagram también. Sígueme en esas 3 plataformas, YouTube, Edgar Pichardo de la Esquinita, Instagram, Edgar Pichardo, y la página oficial, Edgar Pichardo de la Esquinita. Esas son las plataformas que estaré usando para transmitir más adelante. Estoy haciéndolo por aquí, por este perfil, pero más adelante lo que viene es por la plataforma, las páginas YouTube, el canal de YouTube, Edgar Pichardo de la Esquinita, la página de Instagram, Edgar Pichardo, y la página de Facebook oficial, Edgar Pichardo en la Esquinita. Así que te invito a que coja para allá y dale a seguir, sí. Y ya esta noche, aquí, ya yo estoy en vivo, tú me estás viendo el programa ahí en vivo. Yo te invito a que compartas la transmisión con tu contacto. Si te gusta la transmisión, le das me gusta. Y si quieres comentar algo, si quieres que ore por ti en vivo, lo puedes hacer saber ahí. Si quieres que ore por una persona que tú entiendas que necesita la transmisión, también la puedes hacer ahí, dar a conocer. Y si quiere saludar a alguien, lo puede hacer a través de todas esas opciones ahí, comentar. Si quiere dar me gusta y compartir. Haciendo eso, tú despiertas el algoritmo de Facebook y hace que el Facebook promocione el programa. Sí, lo promueva el programa, así es. Y esto es una vía importante porque esta vía es una vía donde se pueden conectar con muchas personas de diferentes países, sí, y muchas personas pueden recibir
el mensaje de salvación, la palabra de Dios a través de esta vía. Porque cada noche esas son las intenciones de que cada noche la palabra de Dios sea predicada, sea hablada, cumpliendo con la ordenanza que Dios nos ha dejado de que prediquemos su palabra. Eso fue el mandato que dio Jesús, la ordenanza. Vayan y prediquen, 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 no se cansen, prediquen. Vayan por todos los medios, por todas las vías, donde sea necesario, vayan, 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 vayan. Esa es la gran encomienda. Y esa encomienda la estamos llevando a cabo a través de esta vía de este perfil de Facebook, El Pichardo, donde quiero que me sigan en las otras plataformas para también llegar también por esas plataformas hacia ustedes. Bien, ¿qué les parece? Hoy en el día bien, la pasé bien, gracias a Dios. Cumplí con mis actividades del día, gracias a Dios. Y ya a esta hora, 10 de la noche, ya esto es un compromiso con Dios y con ustedes, porque, óyeme, ya esta hora es, ¿me entiendes? Esta hora es apartada para Dios, para así llevar la palabra y escuchar la voz de Dios y compartirla con ustedes que están ahí cada noche. Bien, le voy a invitar a que me me acompañen en oración. Si ahí lo posible, como te encuentras, ahí donde te encuentres, yo te invito a que para dar inicio a este programa me acompañes en la oración, que es importante antes de introducirnos a la palabra de Dios. Estar seguro de que Dios está dirigiendo todo, eso es algo esencial, eso es algo lo más importante. Tener la seguridad de que Dios está al frente dirigiendo todo. Eso es lo que queremos y eso es lo que creemos, que Dios lo va a estar. Así que ahí lo posible yo te invito a que me acompañes en oración. Bien, así que oramos a Dios. Amado Dios, Padre que está en el cielo, bendito Dios, alabado es tu santo y dulce nombre. Padre, gracias por esta nueva oportunidad donde este programa lo he podido iniciar, Dios, en esta noche para así hablar tu palabra, Dios. Tú conoces los corazones ahí que estarán ahí escuchando tu palabra. En vivo, los que la podrán escuchar más adelante en diferido, grabada, sea por el canal de YouTube, donde la colgaré más adelante, o por esta vía de Facebook que se queda colgada un tiempo. Yo sé que ellos van a escuchar y tu Padre, que eres el Dios Todopoderoso, sabe la necesidad de cada uno. Te pido que dé ese conocimiento, esa sabiduría para poder, Dios, obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. En tu mano está todo, la luz, el internet, todo está en tus manos. Que todo lo que se presente aquí, tu nombre sea exaltado y sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Buenas noches. Bien, bien. Me siento bien, contento. Sí, porque hay que, óyame, tener 5 meses y varias semanas, eso en un programa, diariamente, todas las noches, eso es algo, miren, eso tiene que haber mucho, ¿me entiendes? Porque por más que hay situaciones que se presentan y eso, y a veces los programas, a veces, pero para mantenerte ahí constantemente, tienen que, óyeme, eso es de Dios, eso es algo que hay que estar bien, bien agradecido y, óyeme, conocer que ha valido la pena porque el inicio, a veces los inicios son un poquito medio, a veces a veces una persona tiene un proyecto
y tiene pensado iniciarlo y a veces se queda ahí en el intento y no se arriesgan a hacerlo y se quedan ahí en el intento, yo quiero hacer esto, pero no arrancan. Yo quiero hacer aquello, pero no arrancan. Quieren esperar como tenerlo todo para poder iniciar y a veces no se da. A veces no se puede lograr tener todo, a veces hay que iniciar con lo que uno tiene a mano. A veces uno puede tenerlo todo, uno puede lograr para iniciar tenerlo todo, sino con lo poco que tiene a mano, inicia y Dios se va a encargar más adelante en el camino de traerte ¿me entiendes?, del complemento. Lo importante es iniciar. Y yo con lo que tenía a mano, hace 5 meses iba a la semana, dije, yo tengo que iniciar la transmisión. Tengo que iniciar porque tengo que transmitir la palabra de Dios, hacer algo, porque esa es mi pasión, eso es lo que yo siento. Y es la gran encomienda y tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y inicié, gracias a Dios, y ya tengo esos 5 meses largos. Y yo sé que vendrán más y más meses y años. Esto es de Dios, esto es hasta que Dios diga, hasta que Dios me dé la oportunidad, me siga dando la oportunidad. Y yo sé que va a hacer grandes cosas, seguirá haciendo grandes cosas, porque con solo durar 5 meses yo hablando la palabra de Dios de manera interrumpida, es algo para mí de mucho valor, algo digno de decir, wow, ha valido la pena el sacrificio y el esfuerzo. Porque es un programa que yo lo hago de manera en vivo y genuina, aquí no hay nada grabado, se queda grabado el programa más adelante cuando yo termino la transmisión y lo cuelgo en la plataforma, pero esto es en vivo y trato de lo que ustedes reciben, lo que ustedes escuchan, que sea todo dirigido por Dios, que sea de parte de Dios, todo, la dirección, todo, lo que usted me escucha aquí hablando, todo. Y me siento bien porque seguro de que yo sé que es así. Esta noche vamos a estar hablando la palabra de Dios como Dios nos permita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, su capítulo 13, su versículo 14 en adelante. 14 en adelante de el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles se encuentra en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, así es denominado, así que se conoce ese libro de los Hechos. Su capítulo 13, versículo 14 en adelante. Y como Dios nos vaya colocando la idea, la palabra, así estaremos desarrollando el mensaje, la exhortación. Bien, ¿qué le parece? Tú así. Tú no dices que yo voy a estudiar, que no está mal. No está mal, de que yo voy a estudiar un mes, una semana, que no está mal. Yo constantemente vivo estudiando la palabra y el mensaje trato de que sea de manera, lo saco minutos antes de la transmisión. Sí, antes de minutos de la transmisión yo me pongo a meditar y a leer la palabra y a buscar la cita donde Dios en este programa él va a hablar en la noche, ¿me entiendes? A esta hora. Y ahí me centro y dejo que sea Dios que fluya. Sí, porque es así, dejar que sea Dios que fluya. Claro. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, su capítulo 13, versículo 14 en adelante. Leemos la palabra de Dios así. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron
en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar, hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oí, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las corrupción, para nunca más volver a corrupción.
lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Wow, leí mucho. Leí desde el capítulo 14 hasta el versículo 34. Sí, de Hechos de los Apóstoles. Quise tomarme toda esa trayectoria, todos esos versículos, así para ustedes así mismo vayan entendiendo el contexto completo, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, en ese capítulo ahí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles muy conocido en lo que es la cristiandad por sus escritos, y donde muchos se fundamentan en los escritos del apóstol Pablo. Sí, y ahí está hablando el apóstol Pablo en todos esos versículos de ese capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí en esos versículos habla el apóstol Pablo toda esa trayectoria, todos esos versículos que fuimos leyendo desde el capítulo 13, pero que iniciamos en el versículo 14 hasta el versículo 34. En ese relato ahí no habla, en esa narrativa, ahí no habla el apóstol Pablo en un viaje que tuvo, en una de las misiones que tuvo de ir, que estaba llevando la palabra de Dios por diferentes ciudades junto a el joven Bernabé, ya que en una reunión que estaban algunos apóstoles y reunidos ahí, profetas que habían ahí, el Espíritu de Dios habló que apartaran a Pablo, que antes de la conversión era Saulo de Tarso, pero después que aceptó a Jesús, se cambió el nombre a Pablo. Y el Espíritu dice que aparte a Pablo y a Bernabé, eso es en el capítulo 13. Del capítulo 13, el versículo del 1 adelante, usted se va a encontrar con esa narrativa que te va a conectar al versículo 14, que también sigue toda esa narrativa de todo lo que pasó para llegar al versículo 14 y seguir la narrativa hasta el 34. Bernabé y Pablo iban en una de esas encomiendas, en una de esas misiones, donde ellos iban a diferentes ciudades a predicar el evangelio, ahí predicando la palabra de Dios, ahí enseñándole a las personas la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de salvación. Y en esa narrativa el apóstol Pablo, óyeme, un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, con un conocimiento, óyeme, poderoso de lo que eran las escrituras, la palabra de Dios. Y él pasó de un lugar, de una ciudad de Peje, que en Antioquía, de Pisidia, entraron en una sinagoga, eso en el tiempo del apóstol Pablo, y Jesús, a esos lugares donde se reunían a compartir la palabra y eso, le llamaban sinagoga, que es posible ahora en estos tiempos, pues hay una iglesia, ¿me entiendes? Para que tengan una idea. Y el apóstol Pablo, en el día de reposo, entró a la sinagoga, donde estaban reunidos ahí grupos de judíos, estaban ahí, de personas, estaban ahí en ese lugar compartiendo la palabra de Dios, donde ahí se leía la ley y todo eso de los profetas, leían los principales de la sinagoga y todo eso. Ahí se compartía la palabra de Dios y todo ahí. El apóstol
entra a ese lugar ahí, y cuando ya los principales dirigentes y eso de las sinagogas ahí terminaron de su lectura de la ley y todo eso, ahí le exhortaron, le pidieron al apóstol Pablo, que estaba ahí, si tenía alguna exhortación, algún mensaje, algunas palabras para los que estaban ahí presentes, que la expresara. Y el apóstol Pablo, un hombre que todo el tiempo estaba dispuesto a, un hombre que tenía ese amor de la palabra, óyeme, esa sed de llevar el evangelio constantemente. El apóstol Pablo ahí inició su narrativa. Ahí el apóstol Pablo empezó a narrarle, lo llevó a todos esos oyentes que estaban ahí, a todos esos esas personas que estaban, esos principales que estaban ahí, los que no eran principales también, pero que estaban reunidos ahí. El apóstol Pablo lo llevó desde cuando estaban en Egipto, y de todo, cuando Dios le levantó el rey Saúl, cuando Dios le levantó el rey David, toda esa narrativa el apóstol Pablo se la vino dando a entender en el contexto correcto, dándole a entender que todo ese cumplimiento Dios lo vino cumpliendo como Él lo había dicho. Que yo no sé, también ahí, como hay personas que dicen, no, que la cosa ya, hay cosas del Antiguo Testamento, ya hay cosas que esto, que la palabra de Dios cambió, que ya ahora es una cosa, antes era otra cosa. Que el apóstol Pablo, él no, eso es para los judíos, la ley, que esto, que aquello, y el apóstol Pablo en ninguna de sus narrativas, en ninguna de sus palabras que él expresaba, él contradecía lo que Dios ha dejado en su palabra. Él lo que hacía era que motivaba a las personas, le indicaba a las personas que lo que estaba escrito eran las palabras verdaderas, que eran las palabras de Dios. Y así como estaba escrito, así mismito se la puntualizaba. Y puntualizándole cita del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento que, óyeme, que estaban escritas hace muchísimo tiempo, antes de Jesús, antes del mismo apóstol Pablo, citando esos pasajes, diciéndole sobre el cumplimiento, sobre todo lo que Dios estaba cumpliendo, todo lo que Dios iba a cumplir, porque era la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios. Y usó todos esos pasajes, todo, y mencionó a David, y mencionó a Abraham, mencionó a Saúl, mencionó todas esas cosas, mencionó el pueblo en Egipto, los años que duraron allá, cómo Dios los sacó de allá. Todo el apóstol Pablo lo mencionó y le daba a entender a los que estaban ahí que la palabra de Dios, lo que Dios había dicho por su palabra, eso tenía el fiel cumplimiento, que eso era la pura verdad. La pura verdad. Que todo lo que estaba escrito, que incluso ellos hacían lectura porque leían la ley y los profetas, leían, pero en su corazón, en su mente, tenían conceptos que posiblemente podían estar equivocados, que podían estar entendiendo la palabra de otra manera, como estaba escrita. Y el apóstol Pablo diciéndole, todo lo que ustedes leen de los profetas y todo eso era el cumplimiento. Todo eso era la palabra de Dios, y todo eso es la palabra verdadera. Todo lo que registraba las palabras contendiente a Jesús era la verdad, y es la verdad. Que mencionó hasta después, mencionó hasta cuando Jesús estaba vivo,
Mencionó hasta el profeta Juan el Bautista. Lo que Dios dijo a través de Juan el Bautista, lo que Juan el Bautista iba a presentar, lo que Juan el Bautista profetizó, habló, de que él no era el que venía ahí detrás de él, que él nada más vino fue a preparar el camino a ese Salvador que Dios hace muchísimo tiempo había prometido y que se iba a cumplir. Porque ese iba a ser el Salvador de la humanidad. Todo el tiempo ha sido así. Todo el tiempo ha sido así, que Jesús iba a ser el Salvador de la humanidad. Todo el tiempo iba a ser así. Yo no sé por qué hay personas que quieren contradecir eso en el punto. No que quieren contradecir eso de que Jesús sea el Salvador de la humanidad, el Salvador de la humanidad, sino en que quieren contradecir de que Jesús vino a cambiar cosas que Dios ha dicho. Y eso no es así. Porque Jesús vino a cumplir lo que Dios ha dicho. A darle el fiel cumplimiento a lo que Dios había dicho. Y todo lo que Dios había dicho es su palabra. Y eso fue que vino Jesús. Jesús no vino a cambiar ningún tipo de los mandamientos de Dios, ni nada de eso. Jesús vino a cambiar. Jesús vino fue a cumplir con eso y a darle a entender a la gente, a las personas, a sus creyentes, a los que lo hayan aceptado, que tienen que guardar también su palabra, la palabra de Dios, porque son palabras de verdad, porque son palabras de salvación. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo el tiempo lo ha venido, la palabra de Dios lo profetizaba, lo decía. Que al venir Jesús aquí y morir, no es que él ha venido a cambiar lo que está escrito. No, Él vino a cumplir porque Él estaba en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y las palabras de Dios son verdaderas y se tienen que cumplir. Porque, ¿cuál es la necesidad entonces del apóstol Pablo? Hacer esa narrativa de todo eso, traerlo a colación a las personas que estaban ahí oyendo, que estaban ahí, que eran personas que estaban en una sinagoga, que estaban compartiendo palabras según la palabra de Dios, porque estaban leyendo la ley y los profetas. Eso era lo que estaban leyendo. Y cuando terminaron de leer todo eso, el apóstol Pablo, que estaba ahí en un día de reposo, porque era una persona que cumplía con la palabra de Dios, y al cumplir con la palabra de Dios tiene que estar en sometimiento, tiene que estar en la obediencia, porque el apóstol Pablo no vino a contradecir lo que Dios ha dicho, porque el apóstol Pablo era un siervo de Cristo, un seguidor de Jesús. No podía contradecir lo que su maestro, su Salvador, vino a cumplir y vino a enseñar para que se cumpla. No podía contradecirlo. Y el apóstol Pablo, después de hacer todos esos viajes, visitar todos esos lugares, trasladarse por todos esos lugares, que llegó a ese lugar, ya cuando llegó a ese lugar ahí, Antioquía, de Panfilia, dijo, déjame llegar aquí a las sinagogas de los judíos que están aquí a compartir la palabra de Dios con ellos en su día de reposo, en el día de Jehová. Porque yo obedezco a Dios y tengo que estar allá porque ahí se está compartiendo la palabra de Dios y es el día de Dios y yo tengo que estar ahí reunido para escuchar la palabra de Dios. Y si me dan una participación que se la dieron, el apóstol Pablo habló la palabra verdadera y lo trajo con yo me imagino al apóstol Pablo ahí parado de pie ahí diciendo ahí, miren, esto es así, esto fue así, eso fue así, mire, cumplimiento, así. Porque mencionó personajes de la Biblia que él no tuvo con ellos presente. Él no tuvo con Juan el Bautista, él no tuvo presente. Con Juan el Bautista él no tuvo presente. En el tiempo de Jesús él no tuvo presente, el apóstol Pablo. En el sentido que no anduvo con Jesús en forma, ¿me entiende? Física. Cuando estaba con Jesús, cuando Jesús andaba, porque Jesús tenía sus 12 discípulos, sí. Entre ellos estaban algunos que
el apóstol Pablo sí lo vio, como Pedro y Juan, eso así que lo vio el apóstol, posiblemente el apóstol Pablo lo vio, pero a Jesús no. Jesús se le apareció en una visión, como un rayo, en uno de esos viajes que él iba, con una decisión errada, donde iba a perseguir a los cristianos para maltratarlo, para meterlo en la cárcel y hasta el punto de matarlo. Y ahí Jesús se le apareció en una visión y lo escogió. Le dijo: a ti, tú eres un instrumento importante para mí, ven, yo quiero que tú estés aquí en el camino. Que tú ahora, por lo que tú estás persiguiendo, tú ahora seas perseguido. Pero tú vas a estar con mi palabra. Y el apóstol Pablo mencionó ahí a David, mencionó a todos esos grandes hombres que Dios en el pasado usó, y donde Dios le daba la profecía, le decía de dónde iba a salir Jesús, de dónde venía Jesús, y todo que iba a pasar, todo el apóstol ahí lo expresó, que me da a entender que el apóstol Pablo tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, tenía un gran conocimiento de los escritos del Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo obedecía la palabra de Dios, obedecía. Y la palabra de Dios, ahí en el 33, en el 33 y 34, ahí el apóstol Pablo ahí cita dos pasajes bíblicos que están en el Antiguo Testamento. De todo lo que, hay muchísimos que él cita que están en el Antiguo Testamento, pero él menciona dos que se pueden encontrar en el libro de, en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7, dice así: yo revelaré los eternos propósitos de Dios, pues el Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, hoy mismo te he concebido. Que eso dice el salmista David en un momento, y Dios ¿me entiende? El rey David expresó esas palabras dando a entender sobre Jesús. Y el profeta Isaías, que también en el libro 30, en el versículo 34 del libro Hechos, el libro de los Hechos, su capítulo 13, el 34 dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: daré las misericordias fieles a David. Y eso ahí el profeta Isaías en el libro de Isaías, su capítulo 55, su versículo 3 dice así: vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida, haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Sobre el cumplimiento de Jesús, sobre todo de Jesús, como hay personas que en su corazón se cierran a la palabra de Dios y no quieren aceptar la realidad de la palabra de Dios y cuestionan la palabra de Dios. No, porque que ahora ya esto, ya no veo esto. ¿Cómo? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios siempre ha sido clara. Siempre ha sido clara. Y óyeme, todos los escritores estaban en una armonía en todo lo que era la palabra de Dios. Ahí no había de que contradicción, ni nada de eso. No, como lo hay ahora. Que ahora hay una contradicción terrible entre denominaciones cristianas, entre doctrinas y cosas de denominaciones cristianas. Terrible. Y entre personas que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar que tienen la palabra de Dios. Sí. Y lo que hacen es hacerle daño ellos mismos
a su vida y afectará a otros, porque otros también reciben esas palabras así distorsionadas y piensan que el evangelio, que la salvación en Cristo Jesús es algo como que, querido, esto es algo serio. Esto es un sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer por la humanidad. Estas son palabras de Dios que desde el principio fueron dadas y al desobedecerla, el ser humano cayó en transgresión, se apartó de Dios y Dios tuvo que ejecutar un plan para volver al ser humano, para que pueda el ser humano en Cristo Jesús volver a la palabra de Dios. Porque son las que dan vida al que la recibe y la acepta como Dios la ha dicho. Eso es algo que, como una persona que se hace llamar seguidor de Cristo, va a contradecir lo que Dios su Padre había dicho o ha dicho por contendiente a él, va a contradecir eso. ¿Cómo una persona que se hace llamar seguidor de Cristo puede promover eso, puede decir eso así? Y lo grande es que leyendo la Biblia, esos principales que estaban ahí en las sinagogas estaban leyendo la palabra de Dios, la estaban leyendo, y el apóstol Pablo usó la misma palabra de Dios, que la usó la misma, y le estaba dando a entender a ellos la misma palabra de Dios, y lo mismo que decía lo que ellos estaban leyendo. Pero al parecer hay muchos que no, óyeme, muchas personas que yo no entiendo. Yo en verdad, a veces yo me pongo a meditar las cosas de Dios y digo, wow, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? ¿Cómo hay personas que se cierran y no quieren aceptar la realidad, la palabra de Dios, y se le hace tan difícil someterse a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo hay personas? Y lo bueno que dicen, no, ¿cómo hay personas así? Porque el ser humano piensa que la cosa de Dios es algo. Óyeme, hay personas que claramente no presentan, no testifican que son cristianos así, que son cristianos. No dicen que procesan que son cristianos así, que pertenecen a una denominación. Son personas que no pertenecen a una denominación, no están en el camino del cristianismo, pero ellos dicen que ellos se justifican, que Dios está con ellos, que Jesús está con ellos, que ellos esto, que ellos aquello, y quieren que Dios, ellos involucran a Dios en sus acciones, en sus prácticas, y ellos dicen que Dios está con ellos ahí. Eso para justificar sus acciones, para mantenerse en sus errores, para mantenerse ahí en su círculo que lo tiene atrapado y no querer venir y dar el paso, que es un paso de mucha responsabilidad, es una decisión de mucho valor, porque posiblemente algunas personas pueden pensar que el evangelio es algo así. Querido, el evangelio de salvación, la palabra de Dios, es para valiente. Esto no es de que para gente de que no, querido. Esto es para valiente. Esto es para los que deciden con todo valor, sin ningún tipo con todo valor, seguir a Cristo, obedecer la palabra de Dios. No importa lo que el mundo le pueda ofrecer. No importa los ataques que pueda recibir, porque el que decide seguir a Cristo recibe muchos ataques. No crea que el que decide seguir a Cristo, yo seguí a Cristo, no, porque al enemigo le molesta que una persona quiera obedecer a Dios de todo corazón, y el enemigo se levanta con furia para hacer que esa persona
desobedezca lo que Dios ha dicho para mantenerlo apartado de Dios, porque al enemigo le molesta eso. El enemigo se llena de ira cuando una persona decide seguir a Cristo. Pero la palabra de Dios lo dice, que el enemigo se levantó, se llenó de ira contra la mujer, que simbolizaba que Jesús, la iglesia, que Jesús, ¿me entiende?, que venía de ahí, y como no pudo, salió atrás de la descendencia de la mujer, salió con furia a atacar a esas personas, atacar a esos que deciden seguir a Cristo, porque el enemigo le molesta que el ser humano esté en la presencia de Dios. El enemigo no quiere que el ser humano obedezca lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el enemigo hace todo lo que le es posible para apartar el corazón del ser humano de la palabra de Dios. Porque de la única manera que el enemigo puede hacer que a Dios, ¿me entiende?, es cuando afecta a un ser humano, porque Dios ama al ser humano. Un amor, óyeme, infinito. Yo no puedo explicarte el amor que tiene Dios hacia ti de una manera así, porque el amor de Dios es un amor que, no, óyeme, un amor que no tiene forma, manera de yo explicarte así para que tú entiendas de manera así como que, ¿me entiendes? Pero lo que te puedo decir que el amor de Dios es lo mejor que hay. Y ese amor Dios te lo está mostrando, te lo está brindando. Porque Jesús no tenía necesidad, que venía a morir aquí, a ser aquí azotado, burlado y todo, y morir aquí. Pero ¿cuál es la necesidad de Jesús si Jesús tenía vida? Si Jesús era la vida. ¿Qué era la necesidad de Jesús? Pero lo hizo porque te ama. Porque la palabra de Dios son palabras verdaderas y no se pueden contradecir. Y lo que Dios ha dicho, tiene que cumplirlo. Dios decidió amarte a ti, no importa cómo tú estés. Dios te ama. Eso tú no lo puedes cambiar. De ese amor que Dios tiene hacia ti, eso tú no lo puedes cambiar. ¿Me entiendes? Por más cosas malas que tú hagas, eso tú no lo puedes cambiar porque Dios te ama. Dios ama al pecador. Dios lo que aborrece es el pecado que tú estás practicando. Donde tú estás viviendo, ahí donde tú estás ahí, en delitos y pecados, cometiendo pila de cosas que no son agradables a Dios, de espalda a Dios, eso que Dios aborrece. Pero a ti Dios te ama y Dios quiere sacarte de ahí y traerte al camino correcto, al camino de la salvación que es Cristo Jesús. Pero no piense de que Dios quiere estar contigo ahí donde tú estás en el pecado. No piense eso. Y tampoco piense de que Dios te va a dar tiempo a que tú... No, Dios te está dando tiempo desde que tú estás respirando en estos momentos. Dios te está dando tiempo a que tú escapes de ahí. No pienses de que Dios va a ir donde tú estás, que Él puede ir, pero que es que Dios es Dios. Dios tiene la manera de llamarte. Y la manera de llamarte es a través de su palabra. Y la palabra tú la estás escuchando. No creas que Dios va a venir y te va a jalar por un brazo. Ven, camina. Tienes que venir. Yo te dije que camine, que salga de ahí, camine. No, querido. Dios te llama. La decisión la tiene el ser humano de si quiere salir o no quiere salir. Porque Dios respeta la libertad del ser humano. ¿Me entiendes? Es así, querido. ¿Cómo tú has pensado decir? No, que el apóstol Pablo dice en su hueco, dice esto. Si el apóstol Pablo todo lo que dice es en unidad, en armonía a todo lo que dice las Escrituras, a la palabra verdadera, a la palabra de Dios.
en armonía, en conexión con eso. No digas tú que el apóstol Pablo dice esto, que dice aquello. No digas tú para tú querer justificarte tus errores que tú estás viviendo. Pero porque tú no quieres obedecer, porque a ti se te hace difícil obedecer porque tú no quieres. No es porque es difícil, es porque tú no quieres obedecer. Porque tú quieres mantenerte ahí. ¿Me entiendes? Creo que hay que ser sincero con uno mismo. Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce el corazón del ser humano. Y todos esos versículos que hay, leímos, todo ese del versículo 3 al 34, te da a entender claramente la intención que había en ese apóstol sobre la salvación en Cristo Jesús. Que el apóstol Pablo no contradecía de que aquello, no, el apóstol Pablo, que los mandamientos, la ley de Dios, lo que habla, eso hay que guardarlo. En el único que hay salvación en Jesús, eso yo lo creo así. Hay que creerlo así. Yo soy salvo por gracia, a través de Cristo Jesús, eso es así, eso es verdad. Eso es así, eso es la verdad, eso es la palabra de Dios. Que en el único que hay que creer en Cristo Jesús, eso es así, eso es la verdad, eso es la palabra de Dios. Eso es así. Que la ley está ahí, hay que obedecerla. Eso es así, eso es la palabra de Dios. Eso es así, eso es la palabra de Dios, eso hay que obedecerlo. No venga tú a querer decir otra cosa, a querer contradecir y querer justificar y poner cosas que la palabra de Dios no dice, ni prohíbe. Porque lo que Dios prohíbe, lo prohíbe claramente. Pero nosotros somos, óyeme, es algo que a veces, óyeme, nosotros, el ser humano es una batalla. Dios pelea por el ser humano con la fuerza del mal, pero también Dios, el ser humano, también quiere oponerse a la cosa de Dios. Sirve de instrumento, de obstáculo para servirle tropiezo a la cosa de Dios y hacer que otros caigan y no quieran obedecer a la cosa de Dios. Que son palabras que están ahí escritas y que son un corazón sincero que decida obedecer a Dios, que entregue su corazón completo, con toda sinceridad a Dios. Óyeme, Dios no tiene ni la menor duda de ir y colocarle la verdad en su corazón. Lo que pasa es que el ser humano no quiere despojarse de su preconcepto, de su yo, no quiere. No quiere, eso no se hace difícil, porque el ser humano quiere vivir en sus placeres. Y dicen, no, querido, el camino de la salvación es algo, miren, esto es determinante, querido. Y la salvación es para todo el mundo, para todo el que crea en Cristo Jesús. La salvación es. No hay exclusivismo, no hay gente que todo el que crea, y no importa el estado de vida que esté viviendo, si creyó en Dios, en la palabra de Dios, decidió obedecer y seguir a Cristo, va a tener la palabra de Dios, va a tener la aprobación, va a tener la dirección divina, porque Dios quiere que los que lo acepten sean dirigidos por su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios está sujeto a la palabra de Dios. Es así. Porque yo no entiendo cómo hay personas que dicen que no, que yo tengo el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habla a través de mí. Y no obedecen a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que tengo el Espíritu de Dios si yo no obedezco a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Porque el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu. ¿Pero por qué el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu y esa palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo tenía la palabra de Dios. Obedecía la palabra de Dios. Y si no fuera así, el apóstol Pablo no citara
todas esas citas, todos esos pasajes bíblicos y todos esos personajes de la Biblia que el apóstol Pablo citó. Oye, el apóstol Pablo citó ahí personaje bíblico, óyeme, del Antiguo Testamento. Oye, mencionó hasta el papá de Saúl, Isaí. Mencionó el papá de David, Isaí. Mencionó la tierra de Canaán. Mencionó a los años que duró el pueblo en Egipto. Mencionó a Juan el Bautista. Mencionó a David, mencionó a Benjamín, mencionó a Egipto, mencionó, óyeme, el apóstol Pablo mencionó gente ahí, óyeme, muchísima gente mencionó al apóstol Pablo ahí, que pasaron hace muchísimos años después que él, ¿me entiende? Antes de él estar ministrando la palabra de Dios. Y todo eso el apóstol Pablo lo usaba en el contexto correcto que la palabra de Dios mandaba. Porque no se salía de ahí. Porque el apóstol Pablo no podía salirse de ahí porque él tenía el Espíritu de Dios. Y para el apóstol Pablo hablar así con esa autoridad, tenía que tener la autoridad divina, el Espíritu Santo de Dios, el poder divino. Porque de la única manera una persona habla con la libertad, sí, con autoridad, es cuando está lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando una persona no está así, lleno del poder de Dios, habla cualquier cosa. Habla hasta cosas que óyeme, que no han existido. Mencionan. ¿Me entiendes? Porque, óyeme, no, y por favor, que el evangelio de ahora, el de aquel tiempo también, carecía de mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque tenían hasta el Salvador delante de él a Jesús, esos altos principales sacerdotes, y no pueden identificar por el error que había en su corazón. Y en estos tiempos finales, óyeme, esa historia se va a repetir de muchos corazones que estarán cerrados a la palabra de Dios. Cerrado, no porque la palabra de Dios no quiere estar en los corazones de las personas, sino porque el mismo ser humano ha cerrado su corazón a la palabra de Dios. El mismo ser humano que está haciendo eso, cerrándole la puerta del corazón a la palabra de Dios. Porque Dios lo que quiere es que el ser humano abra su corazón para entrar. Pero el ser humano le está cerrando la puerta. Y por eso que en estos tiempos, y mientras vaya pasando el tiempo y se va acercando ya más el tiempo final, se van a seguir presentando cosas. Óyeme, cosas desagradables, cosas, lo que es conocimiento de la palabra de Dios, cuánta necesidad hay en los corazones de las personas. Son pocos los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. En tanta multitud de gente que hay, en tantas denominaciones cristianas que hay en estos tiempos, son pocos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Son pocos, porque la mayoría ha decidido coger el camino equivocado, ha decidido desobedecer a Dios. Son pocos los que, en estos tiempos, los que tienen la palabra de Dios son pocos. Porque el error está arropando los corazones de lo que le están dando el espacio, los que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Sí. Y hay gente que piensa que Dios va a descender del cielo, que Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer, pero ya Dios ha dejado su palabra aquí. Dios ha dejado su palabra. Y a través de su palabra habla. A través de su Santo Espíritu, que es que está haciendo la obra de convencimiento de pecado, habla a los corazones. Que no espere de que Dios va a venir del cielo a jalarte a ti por un brazo o a llamarte, decirte, no. Porque tú hasta estando ahí en esa situación difícil que está ahí hay una lucha. Porque tú tienes que tomar la decisión, Dios quiere que tú tomes la decisión de entregar tu corazón porque tú estás en una situación difícil. Y tú estás rehusándote a eso, estás cerrando la puerta de tu corazón, el enemigo te está atacando, el enemigo quiere seguir manteniéndote ahí atrapado, y Dios ahí tratando de que tú, porque tú te has rehusado a aceptar la palabra de Dios, te has rehusado a obedecer la palabra de Dios como Dios manda. ¿Por qué? Tal vez, porque que soltar eso, que no quiero soltar aquello. Líder, amigo que está escuchando, Dios quiere traerte y quitarte todo eso, porque el único que te puede quitar todo eso es Dios. Tú no puedes quitarte nada de ti. Que tú, ese vicio que te tienes atado, que Dios me quite eso. Dios te lo quiere quitar. Dios tiene el poder para quitártelo. Eso, Dios tiene el poder para quitártelo. Pero tú eres el que tienes que decidir. Porque Dios no te puede quitar una cosa que tú te estás rehusando a eso. Dios te quiere quitar eso. Por ejemplo, cualquier vicio que tú puedas tener en estos momentos. Dios te quiere quitar eso. Cualquier vicio que tú puedas tener en estos momentos. Cualquier atadura que tú puedas tener en estos momentos. Dios quiere romper esas cadenas. Sí. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo eso tiene el efecto aceptable? Porque Dios quiere, Dios tiene el poder, pero tú te estás rehusando. Tú te estás rehusando porque tú sigues ahí. Y tú sabes, no, que yo no quiero seguir aquí. Pues si tú no quieres seguir ahí, tú te levantas de ahí donde tú estás, porque tú te levantas a comer. Cuando tú tienes hambre, tú te levantas a comer, a ir al lugar a comer cuando tú tienes hambre. Cuando tú quieres algo, tú decides ir a buscarlo. Cuando tú quieres eso, que te está haciendo daño, tú decides a buscarlo y hace todo lo posible para conseguir eso, hasta el punto, si es posible, hasta de pedir en la calle para completar eso, lo que te está haciendo daño. Y tú quieres entonces que Dios te jale de ahí. Tú te estás entrando más allá, y tú quieres que Dios vaya donde tú estás, ya mismo entre allá donde tú estás y esté contigo ahí. No puede ser eso. Dios te quiere sacar de ahí. ¿Me entiendes? Dios quiere sacarte de ahí, te saqué de ahí. Ya tú no estás ahí. Ya esas cadenas fueron rotas. Es que yo no te creé para que tú estuvieras ahí en esclavitud. Porque el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud. Dios decidió sacarlo. Decidió Dios sacarlo. Lo sacó. El pueblo decidió salir. Salió el pueblo porque Dios lo sacó. Y lo sacó fuera. Pero si el pueblo, si el pueblo se ha puesto de parte de Faraón, quedarse con Faraón ahí y no salir, no va a salir nunca. Porque Dios decidió sacarlo, pero ellos decidieron salir. Aunque después decidieron volver de nuevo a esclavitud, porque el ser humano es así. El ser humano quiere que Dios lo saque. Dios lo saca. Y después vuelve para atrás, a la esclavitud. Pero, querido, tú le pediste a Dios que te saque de ahí. Si tú le pediste a Dios que te saque de ahí, Dios te sacó, fue para que tú estuvieras libre. No para que tú volvieras de nuevo para atrás, como dicen, como los cangrejos, como dicen, volver para atrás para la esclavitud. Porque entonces, ¿para qué Dios te sacó? ¿Para qué tú clamaste para que Dios te saque?
¿Eh? Porque yo no estaba en el camino de la salvación, yo era una persona que andaba en este mundo. Dios me dio el placer, la oportunidad de sacarme de este mundo, en el sentido de sacarme de las cosas, de los placeres de este mundo, del camino, ¿me entiendes? Apartado de Dios. Me sacó, me trajo el camino del Evangelio. Ahora yo estoy en el camino del Evangelio. Ya mi parte es buscar de Dios. Mi parte es dejar que Dios sea el centro de mi vida y me guíe en todo. Y yo obedecer a lo que Dios dice. Ahora vengo yo, ya yo me saco del mundo, ahora vengo yo, estoy libre, ya estoy aquí en el camino, conozco a Dios, la verdad. Ahora voy para atrás de nuevo. Voy para atrás de nuevo. Y entonces, donde yo estaba, que quería que Dios me sacara, me sacó, yo voy a volver para atrás de nuevo. Voy a volver para atrás. No, yo tengo que ahora, Dios me sacó y para adelante en el nombre de Jesús. Caminar al frente en el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Marchar en el nombre de Jesús. Hacia adelante, porque Cristo Jesús vino a este mundo a morir por mí, a hacerme libre. Yo no tengo que estar sujeto al pecado. ¿Y por qué? Si ya Cristo Jesús me hizo libre, yo no tengo que estar sujeto a obedecer cosas que no le agradan a Dios. ¿Y para qué si ya Dios me hizo libre? El único que tengo que estar sujeto es la palabra de Dios, que es la que me hizo libre. Y si Cristo Jesús fue el que me hizo libre, yo tengo que estar sujeto a la libertad, que es en Cristo Jesús. No era desobediencia, que era lo que me mantenía en esclavitud, que me mantenía en pecado. Que pueda ser, que cometa pecado, que pueda cometer una falta delante de Dios. Claro, porque yo soy humano. David cometió muchísimas faltas, el rey David. Pero David se quedaba en la falta. ¿Qué hacía David? Corría para donde Dios. Reconocía su falta y se apartaba de eso y corría para donde Dios. Porque, querido, soy un humano. Yo puedo fallar. El único que no falló fue Jesús. El único perfecto que caminó por este mundo fue Jesús. El único santo que caminó en este mundo, su santidad, que fue Jesús. Yo soy un pecador que yo desobedecí a la palabra de Dios y caí en transgresión, caí en desobediencia. Pero ahora que Dios me da la oportunidad de perdonar mis pecados a través de Jesús, óyeme, eso yo tengo que aprovecharlo y ahora obedecer lo que Dios manda. Pues yo no estoy obligado a vivir en este mundo en esclavitud. Yo no estoy obligado a vivir en las manos del enemigo de Dios. ¿Y por qué? Si Dios de ahí me sacó. Que el enemigo viene a atacarme, que viene a... Es que ya está bien, que venga a atacarme, pero es que mi fe está en Dios, mi fe no está en que el enemigo me va a atacar, que el enemigo... No, que él puede hacer lo que quiera. Mi fe y mi confianza y mi esperanza está en Cristo Jesús. Él es el que me va a dar la fuerza, porque la palabra de Dios dice claro que todo el pueblo de Cristo que lo fortalece y que Él será nuestro, Él estará con nosotros todo el tiempo y que Él peleará por nosotros, porque la palabra de Dios dice claro en Éxodo 14:14, vosotros estén tranquilos en las situaciones difíciles, en los momentos, entonces cosas que ustedes están viendo, ustedes estén tranquilos, que yo voy a pelear por ustedes, tranquilo, nada más seanme fiel a mí. Yo no puedo estar, yo que tengo que estar velando para que la palabra de Dios esté dentro de mí, para que el Espíritu de Dios constantemente esté dirigiendo mi vida. Estar velando ahí, porque el enemigo nada más quiere una brechita para entrar. ¡Fua! Entrar, porque el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo se queda quieto, el enemigo y entra. ¡Fua! El apóstol Pablo entró a esa sinagoga ahí, se estaba leyendo la palabra de Dios en un día de reposo.
Él fue ahí, vamos a llegar allá. Yo me imagino yo pensando ahora, andaba con Bernabé, estamos aquí, llegamos a Antioquía aquí, y allí en Franfila están ahí, hay una sinagoga ahí, que ahí están compartiendo la palabra de Dios, ahí están hablando de profetas, de la ley, de la cosa. Vamos a llegar allá en el día de reposo, están ahí, vamos a llegar allá, vamos a llegar allá, porque el día de Jehová es el día de Dios, vamos a llegar allá. Y el apóstol Pablo, pensando yo, entró a la sinagoga, a la iglesia entró, se vio a los hermanos, los saludó. Hermanos, ¿cómo se sienten? Dios bendiga, Dios los bendiga, la paz de Dios esté con ustedes, la paz de Dios esté con ustedes, como Dios bendiga, feliz sábado, Dios te bendiga, entró ahí a la sinagoga. Paz para ustedes, paz a todos. Y se sentó ahí, vamos a escucharlo. Y ellos ahí, cuando tuvieron todo su mensaje, toda su lectura y todas sus cosas, ahí cuando está ahí que te lean todo, hermano, usted que vino con tanta amabilidad aquí a esta sinagoga, a esta iglesia, y vino saludando, y vino dándonos las bendiciones y todo eso, por si acaso, usted tiene algunas palabras para nosotros. Si usted la tiene, es el momento de que usted la exprese. Nosotros lo vamos a escuchar. Comience. Eso soy yo hablando. Oíste, ahí el apóstol Pablo se levanta y hace seña con la mano y ahí empieza su narrativa. Ahí empieza a explicarle a esas personas que estaban posiblemente leyendo la ley, los profetas y los libros del Antiguo Testamento. Ahí el apóstol Pablo empieza a decirle, mis hijos, miren eso así, hermanos, esto así, esto se cumplió así, esto el cumplimiento, eso era así lo que Dios prometió, eso así, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y ellos escuchando así. Sí, querido. En este tiempo no, en este tiempo una persona entra en la nación cristiana, no, eso no se puede dar aparte. Porque nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios, nosotros somos los que sabemos aquí. Sabemos. Saben lo que saben. O vienen en esta hora las cosas que no son. Querido, el enemigo ha ganado terreno en estos tiempos dentro de los corazones. Y es porque los corazones se lo han permitido. Y Dios quiere sacar esos corazones de ahí, de ese error, porque esos corazones tienen que aceptar a Cristo, tienen que seguir a Cristo porque le pertenecen a Cristo. Porque Cristo Jesús fue que murió por cada uno de nosotros. Querido, la palabra de Dios es clara, querido. La palabra de Dios es clara. El que se pierde o el que se va a perder es porque decidió perderse él mismo. El que se pierde o el que se va a perder fue porque decidió él mismo perderse. No fue porque la palabra de Dios no, porque la palabra de Dios está ahí, la palabra de Dios es clara. Y esto no es juego. La palabra de Dios no es juego. Y el Espíritu de Dios está al frente de la obra, de la misión. El Espíritu de Dios. Esto no es con espada, ni con misil, ni con que aquello, ni que esto. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. Esta lucha es con el Espíritu Santo de Dios. Y la única espada que tiene el Espíritu de Dios, tú sabes cuál es. Todo el que ha conocido la palabra de Dios, o todo el que ha escuchado la palabra de Dios, sabe que la única espada del Espíritu de Dios sabe cuál es. Y si tú no sabes, yo te la puedo decir, porque la misma palabra te lo dice, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Oíste, eso que dice la Biblia, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
Y si tú no aceptas la palabra de Dios, si tú no obedeces la palabra de Dios, entonces el Espíritu no está en ti. Entonces, con lo que tú estás peleando, no es con la espada del Espíritu Santo de Dios. Con lo que tú estás ahí, como estaba el apóstol, que estaba ahí parado ahí, y hablaba con la autoridad, porque tenía la espada del Espíritu, porque tenía el Espíritu, tenía el Espíritu Santo de Dios, estaba lleno del Espíritu, tenía ahí, y andaba con la espada. No podía, el apóstol Pablo no podía ir ahí, no podía tener miedo, ahí no podía, porque estaba ready para pelear, como dicen en algo popular. Andaba ready, andaba en el espíritu ready, lleno del poder de Dios, y el poder de Dios andaba con la espada ahí, ready, porque le anduvo ahí en ese capítulo 13 del libro de los Hechos, hasta el versículo 14 hasta 34, le anduvo, óyeme, le anduvo muchísimo, óyeme, lo llevó atrás, hasta el principio lo llevó, hasta allá lo llevó. Querido, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. El que no quiere obedecer a la palabra de Dios es porque decidió no obedecer. Pero la palabra de Dios está clara. Y no hay excusa. No hay excusa y está siendo predicada. Dios te ha dado el privilegio de escuchar la palabra de Dios en esta noche. Dios te lo ha dado. Yo estoy totalmente convencido. Y el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida. Que la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios está al alcance de todo aquel que quiera aceptar la palabra de Dios. Esto no es, hay que esto es para Pedro, hay que esto es para Julián, hay que esto es para Miguel. Esto es para todo aquel que crea en la palabra de Dios y lo acepte. Eso vino a cumplir lo que Dios había dicho. Y lo cumplió. Y lo enseñó. Y lo encomendó que se siga cumpliendo. Y esos apóstoles llevaron ese fiel cumplimiento hasta su tiempo. Y a lo que se lo enseñaron hasta su tiempo, también le dejaron para que sigan enseñándolo hasta que Cristo venga, porque es palabra de Dios. Y este evangelio de salvación, estas palabras verdaderas, estarán hasta el final, porque son palabras que permanecen para siempre. Es así, querido. Usted quiera creerlo o usted no quiera creerlo. Y esto no es de boca. Que yo esto, que yo aquello, que yo esto. O que Dios dijo aquello, o que Dios dijo aquello, o que Dios dice aquello. Sí, Dios dice aquello, Dios dice aquello y Dios dice aquello. Pero todo eso está fundamentado en su palabra. En la obediencia a su palabra. Lo que Dios dice tiene que estar sujeto a lo que Él ha dicho. De acuerdo a lo que Él ha dicho. Porque lo que dijo Jesús fue de acuerdo a como Cristo, a como Dios lo había dicho. Lo que dijo el apóstol Pablo fue sujeto a lo que estaba establecido. Lo que dijo Isaías fue lo que estaba establecido, sujeto. Lo que dijo David fue de acuerdo a lo que estaba sujeto en la palabra de Dios. Eso sí es verdad que está sujeto a lo que dice la palabra de Dios. No es lo que uno quiere, a personas quieren sacar fuera de contexto para justificarse. No, porque esto dice aquello, esto dice aquello. Querido, lo que Dios dice es que lo obedezca. ¿Oíste? Eso es lo que Dios dice. Y lo que nadie va a cambiar. ¿Me entiendes? Porque Dios manda a eso. Te
ojo con estas palabras de bendición. Y no importa la situación que tú estés pasando. No importa en el lugar donde tú te encuentres. Estas palabras de salvación son para ti. Estas palabras de conocimiento de la verdad son para ti. Ya la decisión la tomas tú. Yo no puedo decidir por ti. Yo nada más, lo único que puedo hacer es ser el instrumento de Dios para hablarte a tu vida. Dios cogerme a mí como un instrumento en estos momentos para llevar su palabra, para que todo aquel que en él crea reciba el conocimiento de la verdad. No se pierda, mas tenga la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y eso lo que yo traté de en esta noche, dejar que Dios hablara a tu corazón. Bien, ahí donde te encuentras, yo voy a orar. Te voy a invitar a que me acompañes en oración. Ahí donde tú estás, que incline tu rostro, y me acompañes en oración. Ahí habla con Dios. Ahí donde tú estás, habla con Dios. Ora a tu Dios, que te está escuchando. Y te está llamando. Oramos a Dios. Amado Dios, Padre que está en el cielo. Bendito Dios, alabado es tu santo dulce nombre, Padre. Gracias a Dios por tu amor, por tu misericordia. Gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio donde me ha permitido Dios exhortar, hablar tu palabra, Dios, como tú has mandado. Tú conoces los corazones y sabes la necesidad de cada corazón, Dios. Tu Espíritu Santo que está ahí en la encomienda de convencer los corazones de pecado al arrepentimiento para salvación. De colocar las palabras verdaderas en los corazones. Yo estoy totalmente convencido que en esta noche ese se ha llevado a cabo a través del Espíritu Santo en los corazones de las personas que han escuchado. Gracias por esta bendición. Gracias a Dios por todo. Que tu misericordia se siga derramando sobre cada uno de nosotros. Que aquella persona que esté ahí, Dios, ahí entre dos pensamientos, ahí luchando, ahí nadando ahí entre dos pensamientos, tu Dios le dé a entender la verdad. Rompas esas cadenas que tienen esos corazones atrapados, que no lo quieren dejar salir. Te pido, Dios, que esas personas que están pasando por situaciones difíciles, tú seas con ellos. Tú los saques de ahí, Dios. Le dé la victoria en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este programa. Lo sigo poniendo en tus manos. Y rogándote, Dios, que me siga dando la fuerza y la sabiduría para seguir hablando tu palabra. Y que este programa lo promueva, Dios. A ti que te compete, Dios, llevar a cabo este trabajo de promover este programa. De hacer que este programa llegue a los corazones. Porque ya tú has hablado. Tú has hablado. Ahora el fruto lo tienes que dar tú. El resultado lo tienes que dar tú, porque yo nada más me dejé usar para gloria y honra de tu nombre. Gracias a Dios. Pido perdón si en algún momento he ofendido a alguien de manera inocente, que se haya sentido guapo, ofendido por algunas palabras que no le hayan gustado. Te pido que lo perdone, que le haga entender la verdad. Le haga entender que la única intención que hay dentro de mi corazón es que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Padre, gracias. Te pido por aquellas personas que están andando en el mundo, envueltos en proyectos y en cosas de farándula, en el mundo del altitaje secular, en canciones que no son de edificación para los oyentes, y que ellos están promoviendo todo eso, y personas que están atrapados, Dios, en ese mundo, que tú sabes, Dios, lo difícil
que es un corazón ahí adentro y salir de ahí. Te pido que ahí lo visite Dios y le rompa todas esas ataduras y lo saque de ahí en el nombre de Jesús. Tu misericordia se siga derramando sobre aquellas personas que andan de espalda a ti, Dios. Padre, gracias. Todo eso te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga y Dios te guarde siempre. Mañana estaré nuevamente a las 10 en punto. Sí, mañana, 10 de la noche, estaré nuevamente a través de este programa. Invitándote a que comparta la transmisión, que le dé a me gusta. Y si te quieres comunicar conmigo, lo puedes hacer a mi WhatsApp personal, 809-317-0508. 809-317-0508. Y esta transmisión, después que se termine ahora este programa, lo llevaré al canal de YouTube, Edgar Pichardo de la Esquinita, que te invito a que coja para el canal de YouTube, le dé a suscribirte al canal de YouTube, activar la campanita y también a las demás plataformas como la página oficial de Facebook, Edgar Pichardo de la Esquinita, que te dejé el link colgado ahí debajo. Y Instagram. Dios te bendiga mucho y mañana, Dios mediante, estaré nuevamente a las 10 de la noche en otro programa. Bendiciones de Dios para ti.